les voy a dar la plática sobre asma y, bueno, estado asmático. Muy bien. Bueno, yo creo que todos hemos conocido a personas con asma. El asma ya es muy común, más que nada porque hay dos tipos de asma. Y una es por ser alérgica y se ha ido incrementando más por el medio ambiente, la contaminación y todo eso. Es por eso que ya es más común el asma. El asma es una enfermedad pulmonar crónica, es reversible, pero si es crónica, si no es bien tratada, sí puede llegar a una intubación y pues puede ser mortal. Bueno, el asma es la inflamación de los bronquios y va a haber estenosis, que es el cierre del bronquio y mayor mucosidad. Del lado derecho vemos el pulmón, bueno, los bronquios sanos, y del lado izquierdo vemos el bronquio estrechado, inflamado y con la mucosa. A ver, si lo vemos de frente, el lado derecho es el patológico y el lado izquierdo es el sano. Okay, sí. Esta mucosidad es un mecanismo de defensa, la produce el pulmón porque al momento de que el alérgeno quiere entrar al pulmón, pues esa mucosidad va a empezar a incrementar para que no deje pasar al alérgeno. Y tenemos dos tipos. Bueno, hay células efectoras de la inflamación también, que son los mastocitos. Vienen acompañadas de mediadores, que son varios tipos de células. Esas células igual hacen la inflamación de la vía aérea. Y también tenemos el efecto de la histamínica, que igual se encuentra en la mucosa. Tenemos aumento del guanosin monosfato cíclico y aumento de la permeabilidad vascular. Igual, bueno, es por la histamina, es una proteína que igual se encuentra en la mucosa. Tenemos dos tipos, la intrínseca y la extrínseca. La intrínseca siempre va a ser por ejercicio, bueno, ahora sí que lo que sea de nosotros. Puede ser por ejercicio, por ansiedad, por emociones fuertes. No sé si alguna vez han escuchado que luego hasta supuestamente los niños lo hacen para llamar la atención o cosas así, o es psicológico. Y todo eso se refiere a la intrínseca. Y la extrínseca tiene que ver todo con lo del medio ambiente, que es la contaminación, el humo del tabaco, tipos de alimentos, respiración de químicos. Muchas veces cuando se va a diagnosticar el asma en un paciente, se le pregunta muchas veces dónde es su área de trabajo, mayormente dónde pasa el tiempo, para saber si su asma qué tipo de asma tiene. Y tenemos tipos de asma en función de la gravedad. Tenemos la leve, la moderada y la severa. La leve, el asma siempre va a empezar con pequeños síntomas. Los principales síntomas, que es tos, a veces no se van a escuchar las sibilancias. ¿Alguna vez han escuchado una sibilancia? Es como un silbido en el pulmón al final de la exhalación. Y en la leve únicamente tal vez pueda aparecer solo tos, y si no es controlada se va a volver más severa. En la leve solamente va a haber 2 o menos ataques por semana, y en las noches también. En las noches, como los músculos pues se relajan más, es por eso que también empieza a haber más ataques en la noche, son más frecuentes. En la moderada puede ser de 2 o hasta más, y en la severa van a ser continuas esas crisis asmáticas. Y vamos a empezar por pequeños síntomas. Bueno, los principales síntomas, que son las sibilancias, la disnea, la tos y la opresión en el pecho. Pero cuando el asma se vaya a volver más severa, van a empezar el tiraje intercostal, va a empezar a hacer uso de los músculos accesorios en la respiración, se va a empezar a poner morados sus labios o sus uñas, bueno, sus dedos. Y va a haber el paciente se va a sentir muy desesperado por lo mismo de que no puede respirar.
Y tenemos diagnósticos. Tenemos diferentes tipos de diagnóstico para ver qué es un asma. Siempre se puede confundir con bronquitis, con EPOC, con cualquier otra enfermedad que pueda ser pulmonar. Pero para el asma tenemos primero la radiografía de tórax. Del lado izquierdo tenemos un pulmón sano y del lado derecho tenemos todas las secreciones que están invadiendo nuestro pulmón. Era lo que les decía, cómo saber si ese pulmón realmente es un asmático. Para eso también tenemos la espirometría. La espirometría es para medir los volúmenes y capacidades del pulmón. Cuando vayamos a hacer una prueba de espirometría, podemos ver que, bueno, tenemos el pre y el post. Esto significa que antes de hacer una espirometría lo vamos a hacer sin broncodilatador y después con broncodilatador. La diferencia que va a haber entre el EPOC, por ejemplo, y el asma es que en el EPOC no va a haber mejoramiento o muy leve, pero en el asma sí. En el asma, esta es la normal. Vamos a medir los 3 valores, que es el BEF y la capacidad vital. El BEF es el volumen inspiratorio forzado en el primer segundo. ¿Alguna vez han hecho espirometrías? No. ¿Alguien? ¿No? Ok, una espirometría tenemos una boquilla y un aparatito. En esa boquilla el paciente va con todos sus labios, va a poner sus labios en la boquilla sin dejar ningún orificio por donde salga el aire. Va a hacer la exhalación más profunda que pueda y lo va a sacar de la manera más rápida que pueda. Inhala, mete el aire, pone la boquilla y lo saca todo lo más rápido que pueda. Y este es todo el tiempo que va a tardar en hacer la expiración. En el pre, aquí vemos que está la mejoración. En el pre, siempre, esta es la meseta de la forma normal. En el pre vemos cómo no llega a lo que queremos, y en el post mejora con el broncodilatador, pero aún así no se ve mejoría como lo que estamos esperando. Este es en la gráfica volumen-tiempo, y en la de flujo-volumen igual, esa es la normal, y cuando se haga obstrucción es porque le cuesta exhalar el aire. Esto es porque le cuesta exhalar el aire, y por eso va a hacer la línea en forma de pancita hacia adentro. Tenemos también uno que se llama prick test. Se realiza inyectando el alérgeno en el antebrazo. No sé si hayan escuchado de él. Se les inyecta el alérgeno, ya sea como tipos de moho, polen o algo así, y es para ver si es alérgena o no es alérgena el asma. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda ahorita? ¿Ninguna? Ok. Y viene el estado asmático. En el estado asmático, cuando tengamos un paciente, siempre va a llegar con la disminución de CO2. Por lo mismo de que no está dejando escapar el aire. Va a llegar con la hipoxemia y vamos a encontrar estas 3, que la conocemos como la triada del asma. Va a tener la broncoconstricción, el edema y la hipersecreción de mucosa. Esto es el cierre del bronquio, la inflamación y el exceso de mucosidad. Tenemos como tratamientos, los más utilizados son los beta-2 adrenérgicos y los antiinflamatorios. Los beta-2 son para relajar el músculo liso y los antiinflamatorios son para desinflamarlo y pueda mejorar nuestro bronquio, y poco a poco va a ir entrando más el aire. Tenemos la tasa de morbilidad, que es como les digo, se da más en niños que en adultos. En sí, el asma se puede diagnosticar hasta después de los 6 años, porque es cuando el pulmón ya está completamente desarrollado. Antes no se puede diagnosticar como asma a un menor de 6 años. Sí pueden tener enfermedades pulmonares menores de 6 años, pero no se cataloga como un asma, o sea, sería como una hiperreactividad bronquial. Porque el asma, te digo, a un niño no le puedes hacer una espirometría y decir que sí tiene asma. Es porque tus pulmones hasta después de los 6 años ya se desarrollan bien. Entonces ya puedes decir que es una
ya le puedes hacer como una prueba de espirometría y decir que tiene asma. Entonces podríamos decir que por su inmadurez podrían dar falsos resultados por la inmadurez de los pulmones. No sería como inmadurez, pero se diagnostica como hiperreactividad bronquial, que es como casi lo mismo que el asma, pero no es el asma. Comentaste que es reversible. Uh-huh. Por ejemplo, en lo que comentabas de la hiperreactividad bronquial antes de los 6 años, ¿cómo se corrige? La hiperreactividad bronquial va a tener los mismos síntomas. Sería como igual el mismo tratamiento de utilizar los beta-2, pero, por ejemplo, si después se desarrolla su pulmón o cosas, bueno, después de los 6 años se le hace la prueba si es asma, puede que no sea un asma, puede que no llegue a tal grado de ser un asma, sino solamente sea la hiperreactividad, que es cuando a la más pequeña reacción los bronquios se inflaman, pero es reversible de las dos. Perdón, otra vez. ¿En la espirometría el único valor que se considera es el del BEF? No, es el BEF y la capacidad vital y la relación que hay entre ellas dos. Ahí va a haber las dos gráficas, que es el de volumen-tiempo y el flujo-tiempo. Son diferentes. Aquí está. Este es el de volumen-tiempo y flujo-tiempo. El de volumen es todo a la inspiración siempre tiene que tener esta mesetita. Y cuando la tenga bajita es porque le cuesta sacar el aire. Bueno, se le dificulta y acá no lo puede igual expulsar. Este es el flujo. Este es tu pico máximo. O sea, lo que más puede expirar el paciente. Entonces, al momento de que exhale, le va a costar sacar el aire. Y por eso hay una disminución. ¿La hiperreactividad es lo que antiguamente se llamaba crisis asmatiformes o es otro estado? No, es otro estado totalmente diferente. ¿Y cómo se haría la diferencia, el diagnóstico diferencial? De la hiperreactividad. Bueno, es que la hiperreactividad es como a la más mínima reacción el bronquio se va a inflamar, pero no va a ser tanto como una crisis. En una crisis, si no se trata bien, lo que va a pasar es que ya va a empezar, pues ahora sí que a tener más síntomas y se va a desarrollar el asma. Ahora sí que la hiperreactividad es como antes de que inicie el asma. Pero la diferencia es porque no se puede hacer el diagnóstico definitivo o por la espirometría que no se le puede hacer a un niño menor de 6 años. Porque no se puede hacer el diagnóstico definitivo. No es reversible. No, bueno, siempre va a ser controlada, obviamente utilizando un buen tratamiento. Si no utilizas un buen tratamiento, puede llegar a ser severa y ya llegando a la intubación, por lo mismo del espasmo del bronquio, ya no puedes revertirla. Pero siempre va a ser reversible siempre y cuando haya un buen tratamiento. El tratamiento nada más lo va a controlar, pero también tiene esa capacidad de irlo reduciendo. Ajá. De hecho, no sé si ustedes hayan llegado a conocer a personas que digan que de niños eran asmáticos y ya de grandes ya no les ha dado ningún ataque. Y digan, bueno, pues ya se curó, ¿no? Pero no, los síntomas sí vuelven a aparecer después. Bueno, yo he tenido pacientes que se les quita y piensan que se curaron y son pacientes fumadores. Y entonces siempre empiezan en la noche a volver a tener sus crisis. En la noche, y ya después, ya cuando dejan el cigarro y se dan cuenta que no se curaron, empiezan a mejorar. ¿En una crisis qué se tiene que hacer? En una crisis, pues primero, va a llegar tu paciente, va a estar muy desesperado, no va a poder respirar, medicamento de rescate, que son tus beta-2, pones tu medicamento de rescate, vamos a tener el edema, la broncoconstricción y
y el broncoconstricción, edema y la mucosidad. Entonces, tienes que atacar los tres con un medicamento diferente, que es los antiinflamatorios y el beta 2. Si solo atacas uno, se puede poner peor tu paciente. Entonces, por eso tienes que auscultarlo para saber igual. Puede haber más taponamiento de un pulmón que del otro. Sí, lo tienes que auscultar para saber qué tan espasmado está tu paciente y qué dosis le podrías dar de medicamentos. Pero sí es muy importante que sí sepas tratarlo, porque si se vuelve pues severa, puede ser más complicado revertir el espasmo. ¿Qué tan efectivo es el tratamiento con las vacunas? Con las vacunas, pues es que en el asma severa, bueno, ya cuando el asma es severa, se hacen inyecciones. De hecho, ya no es tan suficiente el medicamento inhalado, pero sí es muy efectivo, sí te ayuda a controlarla. ¿Hay un rango de tiempo crítico desde que empieza la crisis y a que se vuelva severa? O sea, ¿sí hay un tiempo delimitado o para decir, reacciono, puedo llevarlo al hospital o puedo esperar a que llegue la ambulancia o sea, para tener una reacción oportuna hay un tiempo? Pues es que cuando el asma empieza cuando empieza una crisis asmática, el paciente va a estar muy desesperado. Entonces, si tú te desesperas más, pues va a ser como de, no vas a saber qué hacer. Entonces, cuando son pacientes asmáticos, principalmente ya llevan ellos sus medicamentos. Entonces, por ejemplo, los que son con los de aerosol, eso les va a ayudar a controlarlo. Tú te vas a dar cuenta si se llega a ser más severa, pero a veces, varias veces con el aerosol ya se controla. Ya si no, si es necesario que lo lleves al hospital, pero mientras se va a poder controlar con su medicamento. Si no tiene medicamento, pues sí tendrías que ir al hospital, más si se está volviendo más severa cada vez. La presencia del asma lleva un estado de continuidad, digamos, empieza ligero y después viene un ataque de asma, o puede venir un ataque directamente en un paciente que pues, no ha presentado los síntomas anteriormente. Pues sí, empieza por una pequeña pues sí, reacción. Y ya después, supongamos que empieza tu paciente a tener tos, la dificultad para respirar, y ya después las sibilancias y todo eso. Y va al médico y le dice, no, pues es que tiene asma, y le haces el cuadro clínico, ¿no? De dónde está, dónde trabaja, para saber todo lo que está implicando esa asma. Si el paciente al final descubres qué es lo que a él le hace la reacción y sigue ahí, se le va a hacer cada vez más severa. Pero no es que luego ya le dé el asma y ya tenga todos los síntomas. Va a empezar poco a poco. Es progresivo, entonces. Es progresiva, pero es reversible. Yo sí tengo una duda. ¿Cuál es el funcionamiento del inhalador? Igual, es como una micronebulización. ¿Has escuchado de esas? Ok. Una micronebulización es un medicamento inhalado. Va a actuar en el músculo liso, actúa directamente en el músculo liso. Es lo mismo que un Sprite, pero solamente que una micronebulización necesita de oxígeno, requiere el oxígeno. Y el Sprite ya con el es como portátil, por así decirlo. Ya pasa y va a actuar en el músculo liso directamente. Va a empezar a desinflamar, a actuar en el músculo. Gracias. ¿Algo más, chicos? ¿La inflamación del bronquio puede ser total y llegar a un estado de asfixia o...? Sí, pero, te digo que es como si ya el espasmo está muy severo, ya no lo vas a poder regresar por lo mismo de que está inflamado, está taponeado, entonces sí puede ser todo el bronquio. Bueno, a mí
sí me interesaría aclarar. Alimentación, vía aérea permeable, son funciones vitales básicas de todo individuo, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista bioético, recuerden que estudiamos enfermos, no enfermedades nada más. Entonces, ustedes sí tienen que hacer una buena exploración física, un buen estudio laboratorial, con el objeto de ver en qué fase del asma está llegando su paciente, porque sí amerita una urgencia si ya llega con signos francamente notorios, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden poner en riesgo la función vital que es la respiración, ¿sí? Entonces, sí requerirá, cuando requiere de oxígeno, sí requiere hospitalización ese paciente. Si es apenas una fase inicial, entonces pues, y ya él ya se conoce asmático, pues con su simple nebulización puede responder, pero hay que estar en observación, ¿sí? Lo deben tener en observación. Estudian al paciente, no nada más la enfermedad. Y si ya nos llega en una crisis severa donde ya no vamos con los medicamentos a poder revertir, pues vamos a tener que ponerle hasta oxígeno, ¿no? Sus puntas nasales. Entonces es muy importante que nosotros hagamos esa diferenciación de los estadios, de las causas, y recuerden, como lo vimos en la sesión pasada con crisis convulsivas, conocer el origen, ¿sí? Si es una respuesta a un alergeno, por eso dice, algunos se curan. Si es una respuesta a un alergeno y ya no tenemos ese niño en contacto con el alergeno, pues sus crisis ya no se van a presentar, ¿verdad? Quitamos alfombras, quitamos plantas, o sea, hay que profundizar un poquitito más en el tema con el objeto de que ustedes puedan tener un mejor manejo con el paciente. Como médicos generales la información es básica, ¿no? Es lo que deben saber, pero sí identifiquen los datos que da cada estadio del asma, ¿sí? Porque habló de niveles la doctora, y después en función de eso va a ser un manejo diferente. Gracias. Le agradecemos a maestra Jocelyn Minerva su participación. Muchas gracias.